En esta ocasión les enseñaré cómo calcular la constante de prisma. En este caso, para el ejemplo, se utilizará un prisma Topcon con constante de menos 30 mm, 30 milímetros. La distancia del prisma a la estación tenemos 4.734 metros, distancia horizontal. Siempre trabajemos con la distancia horizontal de 4.734 de estación total a prisma. A veces sucede casos de que llevan prismas que no son de la misma marca y no se sabe la constante, qué constante aplicar, porque son diferentes tipos de lecturas. El distanciómetro lee diferentes tipos de prismas, dándote un resultado exagerado, ya sea de 3, 5 centímetros de masa. Pero en este caso vamos a hacer un rápido ejemplo. Vamos a suponer que nosotros no sabemos la constante del prisma que se está aplicando, pero sí tenemos ya la distancia horizontal medido con wincha metálica, que tenemos una distancia de 4.734. Entonces, como ya tenemos una distancia medida con wincha desde la estación hasta el prisma, que tenemos 4.734, como ejemplo, nosotros no sabemos qué constante tiene el prisma. Entonces vamos a medir, vamos a disparar. La estación me manda 4.764, 3 centímetros más, 3 centímetros más. ¿Ya? Entonces, pero entre la distancia real y la lecturada ahorita tenemos una distancia de 3 centímetros, o sea, de 30 milímetros. Entonces vamos al menú, vemos con qué constante se está trabajando. Entonces vemos acá que el prisma está con una constante de 0. Pero como tenemos más distancia, a lo que es en la realidad, o sea de 3 centímetros, a este 0, 0 se le va a sumar 30 milímetros. Cuando se suman los 30 milímetros, ¿ya? Se va a poner, en este caso, ya como estamos ya en un cuarto cuadrante, estamos a llevar el signo negativo. Entonces, entre la distancia de estación y la distancia real tenemos 30 milímetros de diferencia. Entonces, esos 30 milímetros se suma 0 más 30 milímetros, quedaría a menos 30. Esos son mis 30 milímetros de error que yo tengo en la distancia, y esos 30 se suma más la constante que está ahorita en la estación. Negativo, ¿por qué? Porque ya estamos en el tercer cuadrante, tercer o cuarto cuadrante, o sea, de acuerdo a lo que está la ubicación. Menos 30, entonces hacemos enter y probemos. Entonces ya tenemos, entonces nos verificamos que la distancia es de 4.734. Entonces quiere decir que nuestra constante es de menos 30.
En este otro ejemplo se verá lo que es el para calcular la constante, entre un mini prisma Leica y una estación total Topcon. Como bien se sabe de que todas las estaciones, todos los prismas Leica, mini prismas Leica, tienen una constante de 17.5 milímetros. Vamos a ver, ahora tenemos una distancia de 4.736 desde este punto hasta la estación. Como se sabe de que los mini prismas Leica tienen, como les vuelvo a repetir, una constante de 17.5 milímetros, vamos a ingresar a la estación para ver cómo estamos, si es verdad lo que dice. Entonces entramos la constante del mini prisma, que es 17.5, que es de Leica. Y tenemos una distancia que nosotros hemos medido con vincha de 4.736. A ver, midamos y nos manda 4.782. O sea, estamos hablando ya casi más de 5 centímetros, casi 5 centímetros. Cambiemos de constante, pongámoslo menos 17.5. Menos 17.5. Me manda 4.748. 4.748. Entonces quiere decir de que el mini prisma Leica con la estación Topcon no son compatibles en la cuestión de los no son compatibles en la cuestión de constante de prismas. Entonces se va a volver a calcular qué constante de prisma me pertenece para poder para poder utilizar una constante en una estación Topcon. Entonces, como se está viendo de que tiene 4.748 de distancia, y yo tengo con vincha medido 4.736. Entonces calculamos una diferencia. ¿Ya? Vamos a calcular una diferencia entre la distancia que está ahorita tomada de la estación Topcon y hacia el mini prisma Leica. No sabemos aún la constante. Esa distancia tomadas ahorita 4.748 menos la distancia real, que es 4.736. Tenemos una distancia, tenemos un déficit de 1 centímetro con 2 líneas. Entonces eso lo sumamos más la constante que se está utilizando ahorita, que es 0.0175 milímetros. Esto, ¿ya? Pero redondeando sería 3, ¿ya? Lo vuelvo a hacer, ¿ya? La distancia tomada en este momento
la distancia tomada de 4.748 menos la distancia real medida con wincha, que es 4.736, me sale este resultado: 1 centímetro 2 líneas, o sea, estamos hablando de 12 milímetros. ¿Ya? Este resultado lo vamos a sumar más la constante aplicada en este momento, que es 17.5. O sea, vamos a sumar más 0.0175. Y eso debería ser mi constante. O sea, 29.5 milímetros. Entonces, a ver, vamos a ponerlo. Menos 29.5 milímetros. Entonces doy enter, enter, enter. Y ahí vemos 4.737. Ya por motivo de lectura o movimiento hay una línea de variación. Entonces nuestra constante mayormente para la Leica, se va a hacer el mismo cálculo entre cualquier tipo de estación o cualquier mini prisma. Eso es tu modo de calcular tu constante de prisma. Ahí tiene un curso fácil, explícito, para poder calcular lo que es la constante de prisma. Cualquier duda o consulta, no se olviden en preguntar y suscríbanse. Gracias.